En la depresión se acompaña mucho, fíjense, en la depresión se acompaña mucho el que la persona sienta en esta parte de estos músculos de aquí, que son los trapecios, que sienta que trae muchísimo peso y muchísima tensión en los hombros. Hay demasiada tensión. Que la cara está totalmente apretada y que si eso se deja, con el paso del tiempo, le va a generar, a esa persona le va a generar que tenga una parálisis facial o puede ser incluso una embolia. Hay que tener mucho cuidado porque cuando tú aprietas un músculo, a ver, hagamos un ejercicio, porque ya veo que varios me dicen aquí que tienen ese problema. Hagamos un ejercicio, aprieten su puño fuerte, apriétenlo unos 2 minutos o 3, con todas sus fuerzas, apriétalo fuerte, 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 fuerte. Va a llegar un momento en que el puño esté tan apretado, que lo aprietes tanto, que el músculo se va a vencer. Eso es precisamente lo que ocurre con la cara. La persona que tiene la parálisis facial tiene tanta tensión en su cara, en los músculos de la cara, de los hombros, del cuello, que llega un momento en que el músculo se vence y pierde la tonicidad y pierde la fuerza de los nervios y del músculo mismo. De ahí viene la parálisis facial. Eso es algo que paraliza, ¿ok? La parálisis facial o ese tipo de situación se da porque ya también la persona puede estar en una depresión muy muy grande. Otro de los temas aquí que hablamos es que se acompaña en que la persona ya no hace la vida con placer. El que la persona se tense tanto de los hombros, del cuello, le genera todo esto. O sea, es un tema fuertísimo, ¿ok? Porque ya no siente placer en lo que hace, ya no hace el trabajo con placer, ya no hace la relación de pareja con placer, ya no cocina con placer, ya no hace las cosas con placer, ya no estudia con placer. Esa persona, entre menos placer sienta por las cosas, también se va a deprimir, ¿ok? Eso también ocurre a las personas, por ejemplo, que se sienten muy desvalorizadas. O sea, ¿a qué me refiero con desvalorización? Me refiero a que la persona se siente comparada constantemente. Que todo el tiempo le dicen, oye, pero ¿ya viste cómo hace las cosas fulanita? ¿Ya viste que fulanito tal cosa? Y tú no, ¿eh? Y ya viste que tú, y todo el tiempo se siente comparada o desaprobada. Comparada, desaprobada. Eso también conlleva a una persona a la depresión. Total, es un tema muy, muy fuerte. Incluso voy a hacer un comentario profundo. El grado máximo que tiene una persona de depresión, cuando hay una depresión muy grande mezclado con un sentimiento de desvalorización, quiero que lo sepan, esa persona desafortunadamente lleva a un brote psicótico. Un brote psicótico se da cuando la persona se siente totalmente desvalorizada y que no siente que tiene una valía personal. Y eso va de la mano con la parálisis facial. O sea, ya la persona tiene una autoestima muy baja, tiene una presión muy grande y van de la mano, ¿eh? Eso, la desaprobación es muy grande. Entonces también es un tema de depresión, ¿ok? Bien, ese es el primer tipo, que es el coraje reprimido, ¿ok? La segunda causa de depresión se llama rechazo de la responsabilidad. El rechazo de la responsabilidad es cuando una persona hace algo y no obtiene el resultado que desea. Lo vuelve a hacer y vuelve a no obtener. Vuelve a hacer y vuelve a no obtener. Vuelve a hacer y a no obtener. Hace y no obtiene. Hace. Y eso se puede sentir, por ejemplo, en el trabajo. Lo puede sentir, por ejemplo, con su familia, con su pareja, con sus hijos. O sea, la persona puede sentir que hace y nunca le da gusto a nadie. Nunca le hace sentir a nadie que le da gusto o que es suficiente. Se siente que no es lo suficientemente bueno o buena. Hay personas que pueden tener estos tipos de sentimientos de depresión desde el momento del nacimiento o desde el momento de la gestación, de estar en el vientre de una madre que a lo mejor también está depresiva, del vientre de una madre que la madre se la pasa llorando en exceso o que la persona se sentía que no tenía sentido de ser o que no tenía motivo de ser, ¿ok? Esa depresión se puede sentir desde el momento en el que mamá no quería un hijo o no quería una hija. Y si es tu caso, entonces si te viene el llanto, sácalo. Porque son personas que no se sienten suficientes, que no se sienten, o por ejemplo, las personas que no se sienten suficientes en sus relaciones de pareja, es porque o no eran deseadas al nacer, o no eran deseadas del sexo que nacieron. ¿Cómo te das cuenta que no eras deseado del sexo que naciste? La surdera
los que son zurdos, la gran mayoría, son zurdos porque fueron deseados del sexo contrario al que son, al que nacieron. Entonces desde ahí hay un sentimiento de minusvalía y esa depresión puede venir desde el vientre. Eso yo lo he trabajado aquí, lo trabajamos en el retiro del perdón precisamente para poderlo resolver. Y si no se resuelve eso, se queda atorado de esa manera y eso afecta muchísimo a las personas. ¿Por qué? Porque no se sienten suficientes, no se sienten merecedoras. Bien, ahora hablando de esa parte del rechazo de la responsabilidad, quiero que sepan lo siguiente. Por ejemplo, las mujeres que tienen la depresión postparto, precisamente tienen ese problema. No es que rechacen al bebé, es que rechazan la responsabilidad que el bebé trae. ¿Me explico? Y por lo tanto rechazan al bebé. ¿Me explico? Entonces ese es otro tipo de depresión, rechazo de la responsabilidad. Quien ya está harto de hacer lo mismo y no encuentra un placer en hacerlo, se va a deprimir. Quien ya está harto de una situación o no quería un hijo y maltrata a ese hijo y se siente deprimido, deprimida y se alcoholiza, esa persona entonces quiere decir que está en una depresión de rechazo de la responsabilidad. Bien, de aquí viene otro tema que se desprende, que es más profundo todavía, que es el tema de la ansiedad. Una persona con el tema de rechazo de la responsabilidad o desvalorización puede sentir una ansiedad tremenda, una ansiedad que se la come, que se la traga, ¿vale? Y vamos al punto, ¿sí? Pero antes de eso, antes de pasar al tema de la ansiedad, quiero comentar lo siguiente. En este tema del rechazo de la responsabilidad, es alguien que se siente insuficiente. Hay un tema de insuficiencia muy grande. A mí me contaba un hombre que me decía que no tenía erección, no tenía erecciones, porque efectivamente se sentía insuficiente, se sentía incapaz en la complacencia, ¿me explico? Y de ahí venía, por supuesto, que previo a eso había una depresión muy grande. Muchos hombres caen en la neurosis y sufren este problema y por lo tanto se tienen que empastillar para poder tener una intimidad. Eso es muy, muy claro, ¿eh? Pero previo a eso hay una depresión. Hay una depresión por miedo a no satisfacer y eso es precisamente algo bastante, bastante difícil. Y a la mujer le pasa exactamente lo mismo, ¿eh? La mujer se puede sentir que no es lo suficientemente buena para eso y se va a bloquear en la parte de la intimidad y le van a dar unas jaquecas tan horribles que no se las va a acabar. Que siempre va a tener el mismo problema, es jaqueca, jaqueca, jaqueca. Y aquí nosotros quitamos, aquí yo quito eso, aquí yo les ayudo a quitar todo eso. Porque efectivamente hay personas que viven con una jaqueca crónica y la gran mayoría de las personas ni siquiera saben por qué es. O sea, no tienen ni idea por qué es. Y muchas veces va de la mano con la sexualidad o con el tema de la depresión. Hay un tipo de depresión por lo cual tienen esa jaqueca, aunque no me lo crean. Hay mujeres, por ejemplo, que se desconectan de su sexualidad porque vivieron un abuso, ¿vale? Vivieron un tema de abuso en la infancia y se desconectaron de la sexualidad y todo lo que tienen aquí en la cabeza desconectado es precisamente las jaquecas tan horribles que pasan. Eso y otro tipo de energías y situaciones tremendas que han pasado. Además de manos y pies fríos, menstruaciones muy dolorosas, estreñimiento, etcétera, etcétera. Son situaciones que pasan a raíz de esta desconexión que se da.